Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey, no hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló. Del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo, y estar atónito ante su sabiduría. Pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y a aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús, que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios. No al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que Él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, Él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas,
Pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo: antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de Él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían: en la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando Él está a solas con la mujer, le dice: vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante, que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose.
Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también es un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía 3 fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada cruzada y cada evento que tengamos, estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debes ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez.
Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto, luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante. Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio cuando se den cuenta que tus obras eran limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano. Porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos. Porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que los gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza.
Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41, que el leproso se acercó y le dijo: Señor, hay esperanza para mí. Si quieres puedes limpiarme. Jesús puso su mano sobre él y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50: ve en paz. Luego de que ella lo adoró. Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primer cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz. Derramó cada gota de sangre por ti. Pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14:1-3: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente de esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Me arrepiento de haber pecado contra Él. Reconozco mi pecado y quiero abandonarlo y me comprometo a seguirle y a servirle. Yo voy a orar contigo. Te daré algo de literatura y comenzarás tu vida cristiana asistiendo a una iglesia.
Ahora, quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia, y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse porque una mujer lo había amenazado, ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria como la derrota y la depresión, pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hizo una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz. En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente. La oración eficaz primero tiene que ser intensa, ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas
de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando? La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás: Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe. Sea que lo sientas, sea que lo creas,
sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice: y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás: bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe, y el tamaño de la fe realmente no importa. Pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá, comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8: levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice: vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres, y no las traten ásperamente, para que sus oraciones no sufran estorbo. Y dice en Marcos 11:24: y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad, cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe, han sufrido estorbo porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura? Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso, pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 5:15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengan lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás: bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra.
Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre: yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debe ser justo, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar, puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe, puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees, y puedes orar incluso conforme a su voluntad. Pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra: el eterno y glorioso tesoro de la salvación.